En la primavera de 1453, Constantinopla se alzaba como un relicario de siglos de historia, una ciudad cuya grandeza y resistencia habían desafiado a invasores y el paso implacable del tiempo. Sus murallas, construidas a lo largo de generaciones, se erguían como guardianes de un imperio que había sobrevivido a la caída de Roma, a las invasiones bárbaras y a incontables asedios que habían probado la fortaleza de sus defensores. La ciudad, bañada por la luz del Bósforo, brillaba como un faro de civilización, uniendo continentes y culturas, siendo al mismo tiempo centro de comercio, fe y poder. Los habitantes de Constantinopla vivían con la conciencia de que la historia misma descansaba sobre sus hombros. Ciudadanos y soldados trabajaban incansablemente, reforzando muros, distribuyendo armas y asegurando provisiones, mientras los líderes de la ciudad buscaban mantener la moral y preparar estrategias ante un enemigo formidable. Desde más allá de las murallas, el ejército otomano se aproximaba con la precisión de un reloj y la determinación de quienes saben que el mundo cambiará tras su victoria. Mehmed II, el joven sultán que se ganaría el título de conquistador, había reunido una fuerza sin precedentes, combinando infantería, caballería, arqueros y expertos ingenieros militares. Sus cañones, aún tecnología emergente y temida en toda Europa, se alineaban como gigantes de hierro, listos para abrir brechas en murallas que durante siglos habían sido consideradas inexpugnables. La tensión crecía en la ciudad con cada amanecer. Los rumores de los preparativos otomanos se extendían como fuego, y el murmullo de la población se mezclaba con plegarias y órdenes militares. Cada golpe de tambor y cada chispa de pólvora traía consigo la certeza de que la historia estaba a punto de cambiar. Durante semanas, los cañones resonaron sobre Constantinopla, y cada explosión removía escombros, polvo y temor. Los muros, aunque majestuosos, comenzaron a mostrar signos de fatiga ante la constante lluvia de proyectiles de hierro y madera. Los defensores, conscientes de su inferioridad numérica y tecnológica, luchaban con una valentía que rozaba lo heroico, reparando lo que podía ser reparado, cubriendo grietas y alentando a los ciudadanos a resistir. La vida dentro de la ciudad se convirtió en un continuo esfuerzo por mantener la esperanza. Las noches estaban llenas de oraciones y vigilias, mientras el rugido lejano de los cañones recordaba que la libertad de Constantinopla pendía de un hilo. Las calles se llenaban de rumores, historias de heroísmo y de miedo, y cada habitante sabía que la historia sería testigo de sus acciones, de su resistencia o de su caída. Mehmed II, por su parte, estudiaba cada movimiento, cada reacción de los defensores, ajustando sus estrategias con precisión. Sus ingenieros construían torres de asedio que se movían lentamente hacia las murallas, mientras su flota bloqueaba el acceso marítimo, aislando la ciudad y cortando cualquier posibilidad de ayuda externa. El sultán comprendía que la paciencia y la presión constante eran armas tan poderosas como la pólvora, y su ejército respondía con disciplina y determinación, golpeando sin tregua día tras día. Dentro de las murallas, la tensión se palpaba en el aire. Cada piedra reparada, cada puerta reforzada, cada flecha lanzada desde las almenas, era un acto de resistencia y valentía que prolongaba la esperanza de los habitantes. Los cañones continuaban su rugido, un sonido que mezclaba miedo y asombro, y que anunciaba que el fin de una era estaba cerca. A medida que el asedio avanzaba, Constantinopla se convirtió en un escenario de heroísmo y tragedia. Los ciudadanos compartían historias de valor, mientras los soldados enfrentaban oleadas de enemigos con determinación. Cada día que pasaba traía consigo la certeza de que la historia recordaría sus esfuerzos y sacrificios. La ciudad, que había sobrevivido a 1000 desafíos, se encontraba ahora ante el desafío más grande de su existencia. Los preparativos otomanos eran meticulosos. Cada ataque estaba calculado, cada maniobra estudiada, y cada noche la ciudad sentía cómo la presión aumentaba. Las murallas, aunque fuertes, empezaban a ceder ante la fuerza implacable de los cañones, y los defensores comprendían que el tiempo jugaba en su contra. El 29 de mayo se acercaba, y con él, la certeza de que la historia escribiría un nuevo capítulo. Cada ciudadano,
Cada soldado, cada torre de piedra, se preparaba para el último acto de resistencia, consciente de que la ciudad no solo defendía su territorio, sino también siglos de legado cultural y espiritual. Mientras tanto, Mehmed II observaba desde sus campamentos, sabiendo que su determinación y estrategia habían colocado a Constantinopla al borde de un cambio irreversible. El asedio había probado a todos, a los soldados, a los ciudadanos, a los líderes, y cada momento que pasaba hacía más evidente que la ciudad enfrentaba el fin de una era y el comienzo de otra. En las calles el miedo se mezclaba con la valentía. Los ciudadanos veían cómo los proyectiles abrían brechas en las murallas, cómo el humo y el polvo cubrían las torres, y cómo la historia misma se desarrollaba ante sus ojos. Cada acción, cada decisión, cada esfuerzo contaba, y el espíritu de la ciudad se mostraba en la resistencia constante ante la marea que se aproximaba. Los días de asedio se convirtieron en semanas, y las semanas en un tiempo en el que la ciudad parecía suspendida entre la vida y la historia. Cada amanecer traía consigo el rugido de los cañones, y cada noche traía oraciones y temores que recordaban la fragilidad de la grandeza humana. Los líderes de la ciudad, conscientes de su responsabilidad histórica, buscaban mantener la esperanza, organizar la defensa y preservar la memoria de una civilización que había resistido el paso del tiempo y la embestida de imperios. Constantinopla se convirtió en un escenario donde la historia y la humanidad se entrelazaban, donde el valor se medía en cada piedra reparada y en cada resistencia ante los ataques. Y mientras el sultán Mehmed II preparaba la ofensiva final, la ciudad se encontraba al borde de un cambio irreversible, un cambio que marcaría no solo el destino de sus habitantes, sino también la historia del mundo. La tensión alcanzaba su punto máximo, y cada habitante sentía la gravedad de los acontecimientos, sabiendo que la historia observaría sus acciones, sus esfuerzos y su resistencia en los días que estaban por llegar. A medida que la primavera se convertía en verano, la ciudad seguía resistiendo con un esfuerzo que parecía desbordar los límites humanos. Cada calle, cada torre y cada muralla se convirtió en un escenario donde la historia medía el valor, el miedo y la esperanza de sus habitantes. Los ciudadanos observaban con inquietud cómo los proyectiles de los cañones otomanos abrían grietas profundas en los muros, y cómo las olas de soldados enemigos avanzaban con disciplina y determinación. Las noches traían consigo vigilias interminables, donde los ciudadanos compartían historias de heroísmo y recordaban la grandeza de sus antepasados, mientras la pólvora y el humo persistían como recordatorio constante del asedio que no parecía tener fin. Los soldados bizantinos, conscientes de la magnitud de la amenaza, luchaban con una resistencia que parecía desafiar la lógica, reparando muros dañados, distribuyendo armas y coordinando defensas improvisadas. Cada flecha lanzada, cada escudo levantado y cada puerta reforzada representaba un acto de desafío frente a la fuerza abrumadora del enemigo. Desde los campamentos otomanos, Mehmed II observaba los movimientos de la ciudad con atención y precisión. Sus estrategias se ajustaban minuto a minuto, utilizando sus ingenieros para construir torres móviles, puentes flotantes y escalas gigantes, mientras su flota bloqueaba las rutas de suministro y comunicación, asegurando que la ciudad quedara aislada y vulnerada. La tensión dentro de Constantinopla se volvía insoportable. Cada explosión de cañón hacía temblar los muros y los corazones de quienes defendían la ciudad, y cada grieta nueva era un recordatorio de que el tiempo estaba en su contra. Sin embargo, el espíritu de la ciudad se mantenía vivo. Los ciudadanos se organizaban, colaboraban en labores de reparación, transporte de armas y agua, y atención de heridos, mostrando una resistencia que trascendía la desesperación. Cada noche, entre plegarias y murmullos de temor, se sentía que la historia estaba en juego, que cada acción podía ser recordada por generaciones futuras. Finalmente, después de semanas de asedio, el día decisivo llegó. El 29 de mayo de 1453, amaneció con un aire cargado de tensión y presagio.
Los cañones habían creado brechas significativas en las murallas y Mehmed II ordenó el ataque final. Las fuerzas otomanas avanzaron en oleadas, coordinadas con precisión, mientras los defensores luchaban con fiereza, conscientes de que la caída significaría no solo la pérdida de su ciudad, sino el fin de un imperio que había durado siglos. La lucha se volvió cuerpo a cuerpo en las calles, plazas y torres. Cada rincón de la ciudad se convirtió en un escenario de resistencia heroica, donde la valentía se enfrentaba a la fuerza abrumadora del enemigo. El rugido de los cañones, el choque de armas y los gritos de combatientes y ciudadanos llenaban el aire con un crescendo de caos y tragedia. Constantinopla, la ciudad que había sido testigo de emperadores, cruzadas y profetas, cayó finalmente. Las murallas, que durante siglos habían defendido la grandeza de un imperio, fueron superadas, y el corazón de Bizancio dejó de latir en libertad. La caída marcó el fin del Imperio bizantino y el cierre simbólico de la Edad Media, transformando la historia del mundo de manera irreversible. Las calles, llenas de escombros y polvo, eran testimonio de la lucha y del sacrificio de quienes habían resistido hasta el último instante. Mehmed II caminó entre los restos de la ciudad, consciente de la magnitud de su victoria y del legado histórico que comenzaba a construir. Constantinopla se convirtió en Estambul, un centro de poder que fusionaba Oriente y Occidente, un punto de encuentro de culturas, comercio y religión que cambiaría el rumbo de la historia. El espíritu de la ciudad sobrevivió a través de crónicas, relatos heroicos y memoria colectiva, recordando a la humanidad que incluso las murallas más fuertes pueden caer ante la determinación, el ingenio y la estrategia. Cada piedra derruida, cada torre caída y cada calle devastada mantenían el eco de siglos de civilización, un recordatorio de que los imperios no son eternos y que la historia siempre sigue su curso. La transformación de Constantinopla simbolizó la transición de épocas, el encuentro entre mundos y culturas, y la capacidad de la humanidad para reconstruir, adaptarse y evolucionar. La caída fue tragedia, y al mismo tiempo, testimonio del coraje y la resistencia de quienes lucharon por su ciudad. A través de las ruinas y del polvo, se percibía la memoria de un imperio que había sido faro de cultura, poder y espiritualidad durante siglos. Mehmed II, joven y decidido, supo que la ciudad no solo era un objetivo militar, sino el símbolo de un cambio que trascendería generaciones. Estambul se alzaría sobre los cimientos de Constantinopla, transformando rutas comerciales, influencias culturales y políticas, y dejando una marca indeleble en la historia del mundo. Hoy, al recordar aquellos días, se percibe la grandeza y la tragedia de la ciudad, la resistencia de sus habitantes y el impacto de una victoria que marcó un antes y un después en la civilización. Cada piedra caída y cada muralla derruida narran la historia de la lucha, la ambición y la transformación de un mundo que a través del fuego y el polvo aprendió que la historia es memoria, legado y testimonio eterno de la resistencia y la grandeza humanas.